Es un privilegio grande poder ser discípulo de Jesús. Y creo que cada uno de ustedes ha venido, como decía recién la que nos dirigía, la hermana, la joven, que con un propósito vinimos a este campamento y por algo estamos. Y creo que cada uno se tiene que preguntar constantemente cuál es el propósito particular. Y hay un propósito general de todo hijo de Dios, que Jesucristo, cuando estuvo, después de haber resucitado, que los mandó a los 11 a Galilea, y es un pasaje que es muy conocido en Mateo 28, dice que los mandó a Galilea y allí ellos fueron, el monte donde Jesús le había ordenado, el versículo 17 de Mateo 28. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Yo quiero decirles esta realidad. A los discípulos nos puede venir la duda, pero hoy vamos a enfocarnos en adorar a Dios y decir: Señor, no quiero dudar. Estaban frente a Jesús resucitado y algunos dudaban. Vemos la mano de Dios de lo que se viene y algunos dudaban. Hay palabra de Dios y algunos dudaban. Es imposible, como es todo es imposible, y Dios te dice: levanta tus manos, clama a Él, adórale. Gracias. Y bueno, y ahora viene, escuchar la voz de Jesús, ya se te va toda la duda. Dice: Jesús se acercó y les habló. Se acerca a cada uno de ustedes en particular y te habla. Y te dice: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso para Él no hay nada imposible. Todo poder y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, doctrina pura, enseñándoles que guarden todas las cosas, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me conviene, no lo que yo pienso, todas las cosas que Él nos ha enseñado, todas las cosas que nos ha mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Queríamos empezar con esto porque creo que cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús. Y entonces a mí esa palabra, si vos sos discípulo de Jesús porque has conocido a Jesús, y ya hablamos, seguramente saben de qué es conocer a Jesús, Dios te está diciendo esta palabra. Y a nosotros Dios nos habló de decir: bueno, vayan a todas las naciones. Bueno, Señor, por 35 años hemos estado orando: Señor, ¿a dónde? ¿A dónde querés enviarnos? Es un desafío transcultural, Señor, ¿a dónde? Y orar, por ejemplo, un año completo por un país, y no. O ir a otro año a orar por otro país y seguir sirviendo al Señor donde estábamos, pero 35 años, imagínense. Hasta que hace poco, hace 4 o 5 años, en el 2018, tuvimos una palabra de decir: en el 2017 el Señor nos volvió a desafiar. ¿Todavía estarían dispuestos a ir? Porque estar sirviendo acá, ya aprendimos que el servicio no es solamente ir, el hacer discípulo no es solamente ir, es ir al que está a mi lado, al que está en mi iglesia, el que está en el barrio, o sea, es ir. Entonces dijimos: Señor, hemos estado haciendo misiones. Qué bueno, estamos los adolescentes, los jóvenes, bueno, todo lo que te venga a tu mano, hacerlo con excelencia y para el Señor, y hacer discípulos. Entonces el Señor nos cambió el paradigma de decir: los misioneros son los que se van. Negativo. Los misioneros son los que van y hacen discípulos, porque esa es la misión para todos los discípulos. Entonces, olvídate que parte de misiones no me interesa porque yo no tengo llamado misionero. Negativo. Es un llamado para todos los que son discípulos de Jesús. Y esa es la pregunta: ¿sos discípulo de Jesús? Y ahí viene el desafío. Imagínense 30, 35 años, ya casados, ya vamos a hablar de la familia, y de vuelta el Señor nos dice: sí, el Señor nos está llamando, ¿estarías dispuesta? Y me dice Mariana el otro día: ¿estarías dispuesto a irte? ¿A dejar todo? Sí, yo estaría dispuesto. Bueno,
Pero parece que no hemos olvidado de lo que Dios nos había prometido hace mucho, de salir. Pero Dios no se olvida, porque todo el poder es de Él. Así que Él dice, ¿estaría dispuesto? Sí. Hicimos el primer folleto y dijimos, bueno, ¿qué lema? Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos, o algo así. Digo, Mari, ¿por qué ponemos eso? Porque Dios le dice, pero está bueno, ha marcado todo este proceso del 2018. Y fíjense, en ese periodo, en el año 2018, pero lo escribimos en el 2019, hicimos este cuaderno que justo dice, tengo un destino de eternidad, valijas, un vuelo. No conocíamos lo que era un avión, excepto cuando se iban otros o cuando llegaba alguno. Y Dios nos da esta palabra en Deuteronomio 6. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, de esclavitud, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Y el versículo 25 dice, si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como lo ha ordenado, entonces serán justos. Y yo decía, entonces seré su verdadero discípulo, si hago lo que Él me está pidiendo. Bueno, Mari, ¿por qué nos contás un poquito qué pasó desde ese 2018 que pusimos ese lema y que dijimos, bueno, ¿dónde el Señor? Y bueno, contanos un poquito de... Y el micrófono. Bueno, agarra el micrófono y no lo larga, Mauri. Esa palabra nosotros la creímos. Como a cada uno de ustedes el Señor le da palabra, y la palabra del Señor es fiel, es verdadera y se cumple. Y si tenemos corazones dispuestos, como dice nuestro lema, el Señor sigue obrando y Él no se olvida de lo que nosotros le decimos sí. Así que en el 2018 empezamos a orar y le dijimos, estamos dispuestos a ir a dejar a donde vos nos querés mandar, si es acá o ir transculturalmente. Y el Señor nos da, para los que estuvieron en el campamento anterior en el verano, el Señor nos dio este país que es Bélgica. Nosotros habíamos escuchado de Bélgica. ¿Dónde estaba Bélgica? No teníamos idea. ¿Qué pasaba en Bélgica? No teníamos idea. Lo que sabíamos es que están bien. Eso sí, como toda Europa, está bien económicamente. Y dijimos, Señora, Bélgica, ¿qué vamos a hacer en Bélgica nosotros? Pero el Señor dijo, oren, oren. Y empezamos a orar, empezamos a averiguar de Bélgica. Y miren, nunca habíamos escuchado en la vida de Bélgica, y cuando empezamos a orar y a investigar de Bélgica, por todos lados aparecía Bélgica en nuestras vidas. ¿Saben qué? Empezamos a ver y empezamos a empezar a saber estadísticas y empezábamos a ver los idiomas, y el Señor nos dijo, bueno, ahí yo los quiero enviar. Así que empezamos a preparar lo que dijimos, el viaje exploratorio, ir a conocer esa tierra que Él nos dijo. Y vino pandemia, así que quedamos ahí varados entre pandemia, pero seguimos orando. Y cuando nosotros pudimos comprar los pasajes, les voy a decir uno de los primeros milagros que el Señor nos dio. Nosotros compramos los pasajes 4 horas antes de que el gobierno nacional decretara que no se compraran más pasajes en cuotas al exterior. 4 años estuvimos buscando pasajes. Lo compramos en 3 días, empezamos el trámite y la operación se cerró 4 horas antes de que el gobierno cerrara. Pudimos comprar nuestros pasajes en cuotas. Dijimos, Señor, es un milagro. El Señor dijo, ¿viste? ¿Qué te estás haciendo problema? Si yo te estoy diciendo las cosas.
Así que pudimos ir a nuestro viaje exploratorio. Ahí subimos a todos los aviones que no habíamos subido en la vida y llegamos ahí, a Bélgica, tierra hermosa, tierra con mucha necesidad. Ustedes me dicen, no, ¿qué necesidad tienen? Tienen necesidad. Tienen necesidad. ¿Saben? La primera necesidad, no conocen de Jesús. Hay otras cosas que ocupan el lugar de Dios. No está Dios en primer lugar. Bélgica está ahí, al límite, es chiquitito. En tamaño es más o menos la provincia nuestra de Misiones. Así, en tamaño. Chiquitito. Y está ahí entre Holanda, Luxemburgo, Alemania y Francia. Al estar ahí ubicada en Europa, en Bélgica se hablan 3 idiomas oficiales. El neerlandés, que es el holandés, el alemán y el francés. Nosotros fuimos y dijimos, 3 idiomas, Señor, 3 idiomas. Y el Señor nos empezó a poner carga específica y empezamos a orar por una etnia que hay en Bélgica, que son los valones con B corta, de habla francesa. Los valones de habla francesa están ubicadas al sur de Bélgica, límite con Francia, por eso está el habla francesa. Están los valones flamencos, que son los que hablan holandés, y están los de la parte alemana, que tienen el idioma alemán. Bueno, nosotros fuimos a Bruselas, a la capital de Bruselas. Ahí ocurrió otro milagro. Teníamos un contacto con un pastor. Habíamos estado orando por contactos porque no conocíamos a nadie en Bélgica. El Señor nos da un contacto, un pastor panameño, hablaba español el padre. Nosotros oramos, Señor, danos un contacto que podamos entendernos, que no tengamos que andar pidiendo traductor. Viene, nos da un pastor panameño, más español, hablaba español. Miren, hace 20 y pico de años que estaba ese pastor, que está viviendo en Bruselas, y yo creo que hablaba más francés que él. Y nosotros hablábamos más francés que él, porque él dice, yo me manejo acá en español. Él tiene un llamado a trabajar con latinos en Bélgica. Su iglesia es de latinos. Así hicimos los contactos con este pastor. Él nos iba a recibir, él nos iba a presentar gente, con pastores, para que fuéramos haciendo contactos. 2 meses antes de nosotros viajar, su esposa, a él le agarra una ACV. Al mes siguiente, ese ACV no fue tan severo, pudo salir adelante. Al mes siguiente le agarra el ACV a su señora. Y nosotros cuando estábamos viajando, su esposa estaba internada. Entonces él nos dijo, miren chicos, no los puedo recibir porque tengo a mi esposa y estoy a full con mi esposa. Entonces, ¿ustedes tienen algún otro lugar donde ir? Y nosotros decimos, Señor, no tenemos nadie, ¿a dónde vamos? El Señor se encargó de darnos un lugar donde había misioneros. Jucum, si alguno lo ha escuchado alguna vez, Jucum de Bruselas nos recibió. Y ¿saben qué? Una amiga, una mamá, yo soy maestra, una mamá de mi escuela, es alemana, misionera en Argentina, se enteró de que yo estaba por viajar a Bélgica. ¿Cómo se enteró? Me llamó, consiguió mi contacto, me llamó y me dijo, yo tengo 2 pastores belgas que te voy a hacer el contacto para que vayas. Íbamos en vuelo. Llegamos a Bruselas, estaban los contactos, uno de los pastores belgas esperándonos. Dijimos, Señor, cuando aprendemos a depender del Señor y cuando está la palabra del Señor, el Señor nos sorprende. No es con nuestro razonamiento que Dios se maneja. Esos son sus razonamientos. Estuvimos ahí viajando, seguimos, estábamos chochos con nuestros pasajes, vamos a la próxima. Llegamos a Bruselas, una ciudad hermosa, grande, una primera ciudad del mundo, capital de la Unión Europea, turismo impresionante, edificios impresionantes, y el edificio de la Unión Europea está lleno. Ahí se cocinan todas las decisiones para la Unión, para Europa y para el mundo, porque nos influyen a nosotros también. Pero ¿saben qué? Nosotros cuando llegamos a Bruselas y pisamos Bélgica, le dijimos, Señor, nosotros queremos ver esta tierra, no con ojos de turista, porque sabíamos que nos iba a gustar, ya habíamos visto cosas. No con ojos de turista, queremos ver con tus ojos. Y queremos que vos nos lleves a los lugares donde vos querés que nosotros veamos lo que vos ves, lo que ve tu corazón.
Y cuando uno va a esos lugares, tuvimos la posibilidad de andar mucho tiempo solos, caminando, orando, íbamos y orando. Hermanos, había lugares que nos daban tristeza, se nos oprimía el corazón. Veíamos cosas que no veía otra gente. Y después cuando hablábamos con la gente, con pastores, ellos nos decían, ¿saben qué? En esta plaza, la Plaza Mayor, se sacrificaban cristianos. Esta plaza está derramada de sangre de cristianos, que clama voces por justicia. Estas paredes se mataban a los cristianos y se colgaban parte de sus órganos acá. Y están las esculturas. Hay otra parte que uno dice, pero es primer mundo. Ya les voy a contar por qué. Una ciudad donde hay una multiculturalidad, ¿saben? 3 lenguas son las oficiales. ¿Saben cuántas lenguas se manejan en Bruselas? Lenguas hablantes, ¿están hablando constantemente? 132 lenguas hablantes. Usted va caminando y se encuentra así, con gente musulmanes. Acá, si ustedes ven, acá está el marido con sus 2 señoras, la multiculturalidad. Acá estaban vestidos, no había nada especial, están vestidos así, salían, nosotros diríamos, están disfrazados de algo, festejando algo, ellos están así. Otro árabe, una mujer que le estaban sacando fotos también porque están así. Y uno caminaba, sirios, ucranianos, rusos, gente en la calle también, jóvenes, drogadictos en la calle. Miren, uno dice, bueno, ¿en qué idioma hay que hablar de Cristo? Bueno, en el que sabemos, pero si el Señor te manda a algún lugar, tenés que hablar de Cristo. Primero con tu vida. Y después, cuando estábamos allí en Bruselas, uno de los momentos, un viernes, fuimos a predicar el Evangelio, pero ¿cuál era la manera? Llevar un café a la gente que estaba en la calle. Y antes les pasábamos y les preguntábamos, ¿te quedás un rato más? Dentro de un rato queremos traerte un café, un té, lo que quieras vos tomarte, lo vamos a regalar. Imagínense, estábamos en invierno allí, porque fue en marzo, abril, marzo, abril, que estuvimos allí. Y de repente volvíamos y le entregábamos el café con algo de ropa si hacía falta, zapatillas, porque ellos en Bucún estaban haciendo eso. En una de las partes llegamos a un lugar que era el hall de entrada de un banco, era como si fuera de ahí del bar todo esto, y seguía todo eso en el hall, o sea, ni siquiera el hall, no entrabas al banco, era lo que estaba. Bueno, había un hombre ahí, claro, no sabía ni francés, que algo sabíamos nosotros, no sabía español, no sabía inglés, solamente hablaba su idioma. Entonces, bueno, le hicimos entender y trajimos lo que él necesitaba. Cuando llegamos, no nos podíamos comunicar, hermanos, y a todos le hablábamos de Jesús brevemente, y estábamos ahí los 2 misioneras, o sea, Mariana y otra misionera y yo, y no sabía qué decirle. Entonces yo digo, Señor, no nos podemos ir sin hablar de Jesús, pero no sé el idioma, y estaba una angustia interior de decir, tengo que hablarle de Jesús, ¿cómo le hablo? Y trataba de hablar, y de repente me paré y digo, Señor, dame que él pueda recibir el Evangelio. No sé si va a creer o no, pero yo tengo que darlo. Y de repente me vino, no sé, el idioma de las manos, digo yo, o el lenguaje de señas, y le hablé y le dije, Dios, le nombraba, pero él no entendía lo que yo decía. Dios, a vos te amo. Me hace así. Dios, yo porque soy duro, de vuelta, Dios, a vos te ama, como si repitiéndoselo. Y le digo, Él, por vos, murió en la cruz. Así como diciendo de Jesús, ¿viste? Como que entendía lo que yo le decía. Y Él, a vos te ama y te quiere abrazar. Entonces le hago como quiere abrazarlo, pero no le abrace porque, ¿viste? No sabía, ¿viste? Y él automáticamente se le llenan los ojos de lágrimas y empieza a entender todo. Digo, estoy entendiendo, no puedo creer, estoy entendiendo el mensaje. Entonces él dice, ¿qué? Imaginar, cuando vimos eso, los 3 estábamos con los ojos de lágrimas,
Y ahí sí lo abracé y le volví a dar esperanza. Pero y oramos por él, ¿no? Y ¿saben qué aprendí yo? De que a veces ponemos tantas excusas, que yo no soy capaz, que yo no sé el idioma, que yo no tengo plata, que yo ya tengo más de 30 años, que yo tengo ya de 50 años, que yo tengo hijos, que yo tengo trabajo. Le ponemos miles de excusas para no hacer lo que Dios te pide. Y Dios puede utilizar aún el lenguaje sin hablar para predicar el Evangelio. Así que bueno, ese fue uno de los tantos testimonios que a nosotros nos enseñó, ¿no? Sí. La próxima. Eso es lo que quería llegar. Estábamos hay una plaza, ese es un monumento donde mucha gente se saca fotos. Esta es la foto, cuenta la historia de un príncipe muy bueno de Bruselas, porque Bruselas es una monarquía. Un príncipe que es muy bueno, que ayudaba mucho a los pobres, mucho a la gente, mucho a su pueblo, y se muere joven. Entonces sus padres, los reyes, le hacen esa estatua. Y como es tan bueno, dice que ustedes lo ven ahí en la estatua en la mano de la izquierda, sería la derecha mía, allá, la gente pasa y toca a esa estatua. Y dice que donde lo toca, le da suerte. Y ustedes ven gente que va pasando, gente que va a trabajar, gente que va pasando, pasa por esa estatua, lo tocan y sigue. Y uno dice, el primer mundo. El pastor misionero que nos decían ahí dice, andan tocando la estatua, ¿te se dan cuenta? La idolatría que había. ¿Sí? Es una ciudad, como decía la palabra, de grandes edificios, mucha riqueza, pero un corazón triste. Hay muchísimo suicidio de adolescentes, suicidio de jóvenes, muchísimo. Nosotros cuando estuvimos ahí, una de las noticias que salían, se había suicidado una familia, porque habían perdido el trabajo del esposo, el trabajo de la señora, y no sabían cómo iban a seguir. Entonces toda la familia con sus 2 hijos menores se suicidaron. Se habían tirado de un edificio. No estábamos en ese lugar específico, habíamos estado en Francia porque fuimos también con unos misioneros. Íbamos en un subte, se para en un momento el subte, se apagaron las luces por las voces decían algo, nosotros no alcanzamos a entender, y el misionero que estaba con nosotros dijo, se puso así, se puso mal, y nos dijo, acaban de avisar de que una mujer se tiró a las vías. Pero esto acá no sale en las noticias, porque está lleno, todos los días hay suicidios, está lleno de suicidios. Dice, hermano, ustedes veían a la gente leyendo los subtes como si yo hubiera escuchado el semáforo rojo, se cortó la luz, así. Ellos están acostumbrados a esto. Les falta Jesús, les falta lo material y se desesperan. Sigamos. Pudimos ir a Namur. El Señor, cuando nos da a nosotros esa palabra, empezamos a orar por los balones de habla francesa. ¿Se acuerdan que yo les dije? Estábamos orando porque es una etnia poco alcanzada. Cuando fuimos a Namur a visitar a un pastor que teníamos un contacto ahí, él nos lleva, nos hace visitar, nos hace ver, íbamos caminando, íbamos orando, y entre una de las cosas que íbamos pasando llegamos a este edificio y nos dicen, miren, este edificio es el Parlamento Valón. ¿Cómo el Parlamento? Sí, porque Namur es la capital valona de habla francesa. Ahí se cocinan todas las leyes de los balones de habla francesa, donde el Señor nos había dado nuestro llamado. Entonces dijimos, estamos, Señor, en este lugar donde vos nos estás llamando. Van los misioneros y dicen, uy, miren, están abiertos el Parlamento. ¿Quieren que pasemos? Ellos hace 6 años que están de misioneros. ¿Quieren que pasemos? Bueno, pasemos. Yo estos 6 años que estoy acá nunca se abrió el Parlamento. Pasamos, pudimos, sacamos fotos, oramos. Salimos de ahí y nos dicen los misioneros, bien, tenían que venir ustedes para que se abra el Parlamento. Y dijimos, Señor, vos hacés las cosas grandes. Las hacés y las hacés grandes, las hacés bien. Pásame la otra. Pudimos estar en 2 ciudades, Gembloux, Anur, al sur, de habla francesa, y Anur de habla holandesa. Y miren, así son sus reuniones. Ellos no tienen iglesias. Las iglesias son cines, son teatros, son shopping.
la gente no va a la iglesia, los jóvenes no van a la iglesia. Entonces ellos se reúnen en casas, como células. Y una vez cada 15 días alquilan un comedor, estos son comedores de escuelas, alquilan un comedor de la escuela y ahí tienen, debaten, leen la Biblia, oran, trabajan de esa forma. No se reúnen en iglesias. La próxima, estos dos pastores, el pastor Eric, el que está acá a la derecha, es un belga de habla francesa. Cuando ellos nos vieron, nos dijeron: ¿qué hacen ustedes argentinos acá en Bélgica? ¿A qué vinieron? Y cuando nosotros dijimos: no, nosotros estamos orando por Bélgica, por los varones de Bélgica, se les llenaron los ojos de lágrimas. Él habla español. Y nosotros dijimos: ¿qué dijimos? Y dice: yo soy belga varón de habla francesa. Yo soy belga. Y ustedes son respuesta a nuestras oraciones. Porque nosotros oramos que gente le venga a hablar a mi pueblo, a los belgas. Vienen por los musulmanes, vienen por los ucranianos, vienen por esto, pero por los belgas no vienen. Ustedes son respuesta de nuestras oraciones. Y el otro pastor, el de barbita que está ahí, es el pastor Kirk, que él es belga flamenco, es holandés, nacido en la parte neerlandesa. Seguimos. Bueno, esto lo va a contar Mauricio porque esa es su historia favorita. No, vamos rápido. Veníamos un día medio, no dudando, pero sí cuando te golpean las cosas y esto está muy difícil. Esto es una montaña más alta que la que vemos. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Veníamos caminando los dos y a ver quién anima a quién, ¿viste? Y siempre hay alguien entre medio de nosotros, que es el Señor y que está a tu lado también. Y el Señor nos dice: hay que tener fe, ¿no? Entonces veníamos caminando y bueno, los vienen los dos, eso, decir: bueno, pero esto es caminar con fe. No la tenemos clara, no tenemos todo, no sabemos, pero es caminar con fe. Sí, la verdad que sí, María, hay que seguir orando. Bueno, estábamos así, ¿viste? Es decir, tenemos fe, pero... Claro, tenemos fe, ¿viste? Vamos, tenemos fe, pero... Y entonces Mariana me dice, ya queriendo irse a la casa, al departamento donde estábamos, ahí en el lugar, y dice: ¿y por dónde vamos? Estamos cerca de la verdad no sé, ¿dónde estamos? Fíjate cómo se llama la calle. Se da vuelta, y si pueden hacer un sur, no se puede. No sé si se puede. Ese cartelito que está ahí atrás. La calle se llamaba La Fe. La Fe. Vamos, saquemos una foto, o sea, estamos hablando de caminar por fe y vamos por una calle que se llama Fe. Ojo, yo creo que si fuera el pastor de ahí hasta el hogar, así era de larga la calle. Era chiquita, como la Fe, como un grano de mostaza. No, ¿sabes? Me pone de piel de gallina porque Dios te enseña aún con los detalles, hermano. Con las conversaciones entre Pilet, entre la caminata. Dios te quiere hablar a través de su Espíritu Santo. Y a nosotros nos levantó la mirada y decir: che, estamos hablando de caminar por la fe, y el Señor nos dice: miren, esto es caminar por la fe. No miren lo que pasó, te cerraron una puerta en la cara, por decirlo así. Miren por fe lo que yo les digo. El lunes pasado, estos dos pastores, con los pastores belgas que hay de la zona, todos los varones de habla francesa, holandesa, tenían una reunión donde en esa reunión ellos iban a decidir si nos aceptan como misioneros. El Señor está en medio nuestro. Le digo: nos comemos las uñas. ¿Qué hacemos? Todavía no sabemos respuesta. Pero si está en los planes del Señor, si deciden que nosotros podamos entrar como misioneros, ellos, la iglesia de Vía Nova, se llama así, donde ellos están, es una ONG, ellos son los que empezarían nuestros papeles de visado. El Señor se encarga de eso. Para poder llegar a Bélgica, tenemos que ser aceptados por el comité belga, tenemos que tramitar la visa y ser aceptada nuestra visa, y tenemos que ir con un sostén económico de acá de Argentina en euros allá, por 3 años, un compromiso de 3 años. Pero el Señor ya nos fue enseñando de que si Él está en esto, Él es el que va abriendo las puertas. Oramos por puertas abiertas y había puertas entreabiertas, y hasta que el Señor nos mostró, ¿vieron cuando se van abriendo puertas con luces que diciendo: esta puerta,
Bueno, en esta puerta estamos ahora. El Señor sabe si entramos por esa puerta, si vamos a estar en esa puerta. Si esas puertas son las que Dios quiere y si Dios lo permite, fines del año que viene nosotros podríamos estar ya yendo como misioneros a Bélgica por 2 o 3 años, según el compromiso que podamos hacer. Pero es fe, hermano, estamos caminando en fe, le estamos creyendo al Señor en esto. Queremos que ustedes oren por estos pasos. Nosotros trajimos estas tarjetitas, que acá están los 3 puntos que necesitamos, que nos acompañen en oración. No estamos solos, necesitamos de la iglesia de Argentina, no es nuestra congregación propia, la iglesia de Argentina. Sus oraciones, agradecemos a los que estuvieron en el campamento del verano y nos han dicho, estamos orando por ustedes, me estoy acordando de ustedes. No saben, cuando han llegado esos mensajitos, han sido mensajes que el Señor ha mandado para animar nuestra vida, para guiar nuestros pasos. El que se quiera llevar de esto, están ahí. El que quiera tener contactos con nosotros, nos dicen y nosotros les mandamos nuestros contactos y podemos estar en comunicación. Estos son los pasos que tenemos que orar. Y un paso más, si me pasas 2. Lo otro que tenemos que orar es por la familia. Están mis hijos, 4 hijos, 2 casados, 2 que están acá solteras, de novia, pero ellos a nosotros como padres nos han soltado y nos han encomendado como misioneros, como familia. Y nosotros como padres estamos aprendiendo a ellos a dejarlos. Entonces, pero que también ustedes oren por ellos, porque el irse y dejar una familia acá es difícil. Pero si el Señor lo pide, el Señor lo cubre. El Señor está. Así que gracias por este tiempo, bendecimos sus vidas, gracias porque podemos contar esta experiencia, nos anima y nos da fe. Y bueno, y espero que puedan estar orando por nosotros, que nos puedan estar acompañando. Y aquel que quiera saber más, que quiera conocer más de Bélgica, esto es mínimo lo que le hemos contado. Pero lo que nosotros queremos que ustedes tengan en su corazón es que hay gente, niños, jóvenes, adultos, que necesitan de Jesús también en Bélgica.